Bueno, en este segundo video vamos a hablar de representación de datos funcionales, un poco recapitulando lo que vimos en el video número uno. En el enfoque funcional ya no vamos a trabajar con datos discretos, sino con funciones. Como buena parte de los relevamientos de datos se hacen de forma discretizada, es decir, se relevan datos discretos espaciados en el tiempo, es necesario un preprocesamiento de estos datos discretos para transformarlos en funciones y poder, por ejemplo, avanzar en estadística descriptiva con datos funcionales o regresión funcional, etcétera. Entonces, en este sentido, es muy importante la utilización de las bases funcionales. De hecho, son fundamentales para poder realizar esta transformación. Y las bases funcionales se pueden definir como un conjunto de funciones que viven en un espacio de dimensión infinita, espacio teórico de dimensión infinita, el espacio de Hilbert, y que nos van a servir como herramientas, como repositorio de funciones para producir esta transformación de discretos a funciones. Si tuviéramos que hacer una analogía con la regresión lineal, las funciones pueden ser pensadas como las variables independientes del modelo, en tanto definen y contribuyen a la definición de la curva o de la función que se va a ir ajustando a los datos discretos. Entonces, la formulación matemática de esta transformación es la que vemos en pantalla. Tenemos una función de x, una variable x que queremos estimar, y esta función de x se va a modelar como la multiplicación de coeficientes alfa a estimar por el modelo y términos phi, que son las funciones que nosotros extraemos de la base funcional que seleccionemos. Cada una de estas multiplicaciones va a ir definiendo una porción de la curva y la suma total de todas estas multiplicaciones nos va a dar la curva en el continuum del tiempo que va a ir ajustando a los datos. El término J es muy importante, de hecho es un parámetro a encontrar, es un parámetro que se debe encontrar el valor óptimo, porque es el número de funciones que vamos a seleccionar de la base funcional, la cantidad de elementos que vamos a extraer de la base funcional para ajustar nuestra curva. Entonces, en la medida que el número de J aumenta a un número muy grande, la curva que se va a ir ajustando va a ir a pasar cada vez más por cada uno de los puntos discretos, es decir, se va a sobreajustar. Entonces es importante encontrar un equilibrio para capturar la tendencia de la distribución de los datos discretos con la curva y al mismo tiempo no sobreajustar a los puntos, que es justamente lo que no queremos. Eh, bueno, buena parte de la bibliografía del enfoque funcional trabaja con bases de Fourier y bases B-spline. Las bases B-spline son un conjunto de funciones polinómicas. En general la bibliografía trabaja mucho con las funciones polinómicas de grado 3, eh, que, bueno, que resuelven buena parte de los problemas de datos para transformarlos a funciones. Y también tenemos las bases de Fourier, que son un conjunto de funciones de seno y funciones de coseno, que bueno, son muy útiles para capturar periodicidad en los datos si estos tuviesen una distribución periódica a lo largo del tiempo. Vamos a mostrar un ejemplo de cómo se produce esta transformación de datos discretos a datos funcionales. Y para este ejemplo nos valemos de datos generados, eh, datos simulados, digamos, datos sintéticos. Entonces acá definimos un vector que va a ser el eje X con 365 puntos, que van a estar distribuidos en básicamente los días de la semana. Acá vamos a tener alrededor de 7 días de la semana. Después tenemos una I real, que va a ser la componente verdadera, es decir, eh, va a asignar para la escala de I en cada uno de los puntos de X definidos en días un punto, y va a tener, se va a conformar por funciones de seno y funciones de coseno que se suman entre sí. Entonces,
a partir de esta componente verdadera se van a crear un conjunto de observaciones que van a tener incorporado un ruido con la standard deviation igual a 3. Bueno, este es el gráfico resultante de lo que comentaba recién. Básicamente en la línea negra vemos la componente real y a partir de esta componente real se fueron generando los puntos, las observaciones con el ruido asignado. Bueno, justamente tenemos datos discretos, tenemos observaciones espaciadas en el tiempo, discretas, y lo que queremos es construir una curva a partir de estas observaciones. Entonces, nos vamos a valer de la librería FDA y vamos a crear con bases B-spline la curva. Lo que vamos a utilizar son funciones de polinomio de grado 3, como les comentaba anteriormente. Y bueno, se va a construir la curva en el rango X, que van a ser el rango de días que definimos anteriormente. Lo que queremos acá es un poco mostrar cómo a medida que aumentamos el número de bases, cómo se va sobreajustando la curva a los datos discretos. Y justamente lo que vamos a mostrar posteriormente es cómo encontrar el número óptimo de bases para generar una curva que se ajuste correctamente a los datos. Entonces, acá tenemos una primera muestra con 4 funciones base, es decir, seleccionamos de la base B-spline 4 funciones solamente y a partir de estas 4 funciones y los coeficientes eh, se define esta curva que, bueno, parece ajustarse bastante bien a la distribución de los datos, sigue más o menos la ondulación que hay en los datos discretos, pero todavía tiene bastantes distancias respecto de la componente verdadera. A medida que aumentamos, estas distancias se van reduciendo. De hecho, acá en 9 funciones pareciera, a partir del día 3, pareciera seguir exactamente la misma ondulación que la componente verdadera, la curva definida. Y bueno, cuando pasamos ya a trabajar con 30 funciones bases o más incluso, vemos que se empieza a incorporar cierta rugosidad en la curva que se construye. Y esto es justamente lo que queremos evitar. Queremos evitar un sobreajuste, no solo porque en la medida que sobreajustamos la curva a los datos discretos, no vamos a tener la curva que captura la tendencia, sino más bien vamos a tener una curva que no nos va a permitir tampoco expandir el análisis con datos funcionales. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la derivada primera o la derivada segunda de esta curva para ver y analizar tendencias de velocidad y aceleración en las curvas y en las transformaciones, vamos a estar extrapolando todas estas tendencias que son propias del sobreajuste a las derivadas y no vamos a tener un análisis correcto del fenómeno o del dato funcional que estemos modelando. Entonces, una técnica importante para encontrar el número de bases correcto es la técnica de cross-validation, buena parte de la bibliografía la cita. Y bueno, básicamente esta técnica trabaja con 5 faults y encuentra qué número de bases nos provee del mean squared error menor, es decir, el error cuadrático medio menor. Acá realizamos la implementación, hacemos una separación de los faults en train y entrenamiento para calcular las distancias y calcular, almacenar en el vector MSE promedio todos los mean squared error que salen de cada fault y cada número de bases. Entonces, básicamente acá tenemos el resultado. A medida que vamos aumentando el número de bases, parece haber una tendencia a la baja. De hecho, el número óptimo de bases para modelar este problema y para transformarlo a datos funcionales es el 14, con 14 bases
se obtiene el menor MC promedio, y a medida que aumenta el número de bases va aumentando también el MC promedio. Y bueno, justamente esta técnica es muy importante, especialmente para comentar lo que decía anteriormente. Para expandir el análisis con datos funcionales y, por ejemplo, calcular la derivada primera y la derivada segunda, es importante no sobreajustar y tener una curva que capture correctamente las tendencias.